Hola, buenos días. Y pues nada, empezando con nuestra clase de introducción al estudio del derecho, lo último que vimos fue lo relacionado a las garantías de seguridad jurídica. ¿Sale? Lo que estuvimos viendo prácticamente son las garantías que tenemos nosotros como individuos para cualquier acto de autoridad. Sabemos que el gobierno tiene todo el poder prácticamente, pero a través de estos artículos y garantías se trata de equilibrar todo este asunto relacionado con el poder, el gobierno y nosotros como ciudadanos y poder defendernos ante alguna situación que no nos convenga o que esté incorrecta. Bien, ahora hablaremos de las partes de la Constitución de manera la continuación. Para ello, nuestro tema es precisamente ese. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya hemos visto que la Constitución fue creada en el 5 de febrero de 1917. ¿Por qué repito esto a cada rato? Porque es muy importante saber cuál es la ley principal y cuándo fue creada. ¿Vale? Eh, La Constitución contiene en total 136 artículos. Estos artículos están divididos en títulos, que son 9, es decir, están uno artículo primero, segundo, tercero, cuartos, etcétera, y cada uno está dividido en título primero, título segundo y así sucesivamente. ¿Sale? Ya estaremos viendo qué artículos comprende cada uno de los títulos. Y estos títulos a su vez se dividen en capítulos. Esto es para darle un mayor orden a cada uno. Por ejemplo, si yo quiero saber acerca de los estados de la República, pues debo de irme al título correspondiente a los estados y al capítulo donde los mencionan. ¿Sale? Es para tener la información o tener bien estructurada la constitución política. Las partes en las que se divide la Constitución es en dos grandes partes. Tenemos la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática comprende lo que ya vimos, que son los derechos humanos y garantías individuales. Es decir, comprende del artículo 1 al 28 y mencionando al 29 que habla de eh, la forma en la que se van a establecer la omisión de garantías. ¿Vale? Entonces, esta parte, como te puedes dar cuenta, ya la vimos. Ya vimos los artículos del 1 al 28, las garantías de igualdad, propiedad, libertad y seguridad jurídica. Ahora nos corresponde ver la parte orgánica, que habla del funcionamiento, es decir, cómo se va a organizar el país para funcionar de manera correcta. Bien, empezaremos entonces. Habíamos quedado que se dividen en títulos, ¿vale? No todos los títulos tienen capítulos, pero trataremos de abordarlo de la siguiente manera. Vamos a mencionar los artículos, pero no todos, obviamente son demasiados, del artículo 30 al 136, 106 artículos, entonces no nos va a dar tiempo de checar todos. Veremos los más relevantes de cada título y de cada capítulo. El título 1 comprende del artículo 30 al 38, destacando el artículo 30 que habla de la nacionalidad,
es decir, quiénes van a ser nacionales mexicanos. Habla de el artículo 33, que habla de la extranjería. Y el 34, es decir, quiénes son las personas que van a ser considerados extranjeros. Y habla de los ciudadanos mexicanos. Nacionalidad y ciudadanía no es lo mismo, ¿sale? La nacionalidad es cuando se nace, valga la redundancia, en el país por cualquier situación que establezca. Puede una persona estar en alta mar en algún otro país, mares internacionales, y si el barco tiene insignia mexicana, tiene los escudos o es considerado un barco mexicano y la persona nace en este barco, es considerado nacional mexicano, ¿sale? Depende de dónde se nace, estableciendo ciertas modalidades también. Es muy interesante este artículo, pero bueno. Y los ciudadanos mexicanos son aquellos que ya tienen injerencia política, es decir, después de los 18 años que nosotros ya podemos votar y tener eh, una mayor inmiscuencia en las situaciones políticas del país, es considerado ya ciudadano mexicano, ¿sale? Cuando ya somos legales, por decirlo de alguna manera. Em, el segundo título, te digo, no son todos, como puedes dar cuenta, es del 30 al 38, pero estos son los más relevantes o los que nosotros estaremos abordando. Título segundo contiene 2 capítulos. Y comprende del artículo 39 al 48. El capítulo primero habla acerca de la soberanía nacional. Y la forma de gobierno. La soberanía es la facultad que tiene un Estado para autogobernarse y autodirigirse. Ya habíamos hablado de esto en algunos videos anteriores, de que no puede venir, por ejemplo, Francia a decirnos cómo vamos a regirnos o que la Constitución nos sirve y que debemos de poner otra, ¿sale? Eso es la soberanía nacional. Nos va a explicar este capítulo primero cómo funciona y qué forma de gobierno, que nosotros tengamos un presidente, que no exista vicepresidente, que tengamos una cámara de senadores, etcétera, va a estar determinado por la Constitución, principalmente en el capítulo primero. Y el capítulo segundo habla de manera general de las partes integrantes de la federación. Que nosotros estemos divididos por estados, que un estado tenga su gobernador, etcétera, es también porque está establecido en la Constitución y así es como debe funcionar el país, ¿sale? Y también habla del territorio nacional. ¿Sale? ¿Qué tanto comprende nuestro territorio, nuestro país, que está conformado tanto por tierra como por mar? Está determinado también aquí en el territorio nacional. También debemos tener en cuenta el derecho internacional, es decir, cómo vamos a regularnos con los demás países, qué parte de mar nos comprende a nosotros y qué parte de mar le comprende a Estados Unidos o a Canadá o a algún otro país que esté cerca, ¿vale? Entonces, debemos de trabajar conjunto a través de, en nuestro país se llama Derecho Internacional Público, para dirimir o para arreglar todo este tipo de situaciones que se llegasen a ocasionar con otros. Los artículos más importantes de estos 2 capítulos es el artículo 39, que dice que la soberanía nacional
reside esencial y originalmente en el pueblo. Es decir, nosotros tenemos la capacidad, nosotros como gobernados tenemos la capacidad de establecer qué tipo de gobierno queremos. Si el que tenemos no nos convence, podemos implementar algunos cambios, pero bueno, sería ya con la mayoría, una persona sola no podría hacerlo. El pueblo también menciona que el pueblo tiene en todo momento el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, ¿vale? No se menciona cómo, pero a lo largo de los años la forma de gobierno se ha cambiado a través de con guerras o con conflictos bélicos, como se dio con la Revolución Mexicana, que se hizo un cambio de gobierno drástico, ¿sale? Pero bueno, otro de los artículos importantes es el artículo 40, que habla que prácticamente es el pueblo mexicano quien va a constituirse a través de una república representativa, a través de una democracia y va a estar conformada por estados libres y soberanos. Lo que les mencionaba hace ratito, que estemos constituidos por estados, está establecido en lo que es nuestra Constitución. Siguiente artículo es el artículo 41, que habla acerca de los poderes de la Unión, los partidos políticos y la organización de las elecciones. De manera general, los poderes de la Unión ya los habíamos visto: ejecutivo, legislativo, judicial. Ya vimos para qué se ocupa cada uno de ellos. Habla de los partidos políticos, cómo van a constituirse y cómo se van a organizar las elecciones, que sean cada 6 años para presidente, que sean cada cierto tiempo para gobernadores, etcétera. Está todo establecido en la Constitución. El siguiente título es el título tercero, el cual comprende 4 capítulos y comprende del artículo 49 al 107. Son 58 artículos, es de los títulos más extensos, pero bueno. Capítulo primero habla de la división de poderes de una manera más específica. Capítulo 2, poder legislativo. Capítulo 3, poder ejecutivo. Y capítulo 4, poder judicial. De los artículos más importantes en este título encontramos el artículo 49, que menciona que el poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo 50, que menciona que el poder legislativo se deposita en un Congreso General y se divide en 2 cámaras, ya las vimos también: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El artículo 52 dice que la Cámara de Diputados va a estar integrada por 500 integrantes. Asimismo menciona a partir de ahí cómo van a ser elegidos, cada cuánto, etc. El artículo 56 habla de la Cámara de Senadores, que está conformada por 128 integrantes. De ahí nos saltamos al artículo 71, que habla del derecho de iniciar decretos o leyes y menciona a quién les corresponde. Ya lo habíamos visto en el proceso legislativo: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia, ¿vale? Y menciona específicamente que quienes pueden iniciar derechos o leyes son presidente de la República, diputados, senadores y legislaturas de los estados. Igual ya lo habíamos visto.
Después tenemos el artículo 73, que habla de las facultades del Congreso, es decir, qué es lo que puede y no puede hacer el Congreso, que sabemos que el Congreso es la unión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y después nos saltamos al artículo 83, que es que el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de octubre y durará 6 años y no puede ser reelecto, es decir, no puede terminar su periodo presidencial y postularse al siguiente periodo. Eh, Antes o en algunas constituciones anteriores, esto está reformado, se mencionaba que entraba en su cargo el 1 de diciembre, pero fue modificado y ahora entra a su cargo el 1 de octubre. Pasamos entonces al título cuarto, que comprende del artículo 108 al 114 y son 7 artículos prácticamente, pero de manera general el título cuarto habla de la responsabilidad responsabilidad de los servidores públicos y patrimonio del Estado. Después, título quinto, que comprende del artículo 115 al 122. El más relevante es el artículo 115, que habla acerca de los municipios. Y aquí vas a tener una mini actividad. Los municipios pueden tener a su cargo el ingreso de ciertos recursos y también puede tener a su cargo ciertas cosas que no maneja el gobierno federal. Por ejemplo, el gobierno federal persigue delitos muy graves o persigue, por ejemplo, situaciones relacionadas a el pago de ciertos servicios. Pero hay algunos otros que es completamente obligación del municipio ofrecer. Entonces vas a checar en tu artículo 115 cuáles son los servicios que son exclusivos que debe ofrecer el municipio, ¿sale? Por ejemplo, si tengo un bache en la colonia en la que vivo, ¿a quién debo dirigirme? Si puedo dirigirme al municipio o tengo que dirigirme específicamente al gobierno federal, ¿sale? Entonces, son situaciones como esas. ¿Cuáles son los servicios que son exclusivos que otorga el municipio como mini actividad? Pausa el video para que lo tengas en orden y después continúas con la siguiente parte de la, de las notas. El siguiente título es el título sexto, que comprende solamente un artículo, que es el 123, y habla acerca del derecho al trabajo digno y socialmente útil. Es decir, prácticamente regula lo que es el derecho del trabajo. A partir de aquí se regulan leyes o se desprenden leyes relacionadas al trabajo, la Ley Federal del Trabajo, y otras reglamentaciones relacionadas con ello, ¿vale? El título séptimo, comprende del artículo 124 al 134, siendo los más relevantes el artículo 130, que habla acerca de las normas y reglamentaciones a las iglesias y agrupaciones religiosas. Esto se estableció porque anteriormente el gobierno pagaba o tenía ciertos beneficios para estas congregaciones. Ellos no pagaban lo que eran los impuestos y estaban prácticamente financiados por el gobierno. Entonces, una vez que se dan las leyes de reforma, se hace la separación iglesia-estado con Benito Juárez. Después, en el artículo 133, que habla de la supremacía constitucional, es decir, que no hay ni una sola ley por encima de la Constitución.
¿sale? Todas las leyes que hay se desprenden de ella. No puede haber una ley que esté en contra de la Constitución y sea tomada en cuenta, ¿sale? Estas quedan anuladas automáticamente. Y título octavo, ya casi terminamos, comprende un artículo que es el artículo 135, que establece los requisitos para realizar reformas constitucionales. Cómo modificar la Constitución, podemos encontrar toda la información en este artículo. Y por último, el título noveno, que comprende el último artículo, que es el 136, que habla de la inviolabilidad constitucional. Es decir, dice que, de manera textual, esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Es decir, la Constitución siempre va a estar reglamentando al país sin importar lo que pase. Obviamente si se haya una reforma o algo así, pues obviamente pues ya no, ¿sale? Pero de manera general, la Constitución siempre va a ser quien rija la vida política de nuestro país, ¿vale? Y pues nada, con esto terminamos entonces nuestra clase de hoy y nuestro temario y nos estamos hablando por WhatsApp por alguna duda con alguno de los artículos, ¿sale? Apuntes completos y hasta aquí vendrá nuestro examen en los siguientes días.